noches, ¿cómo les va? Nuestro segundo programa de 2019 en un enero que uno piensa que es para relajarse, para irse de vacaciones, para estar tranquilo, y el país nos viene acostumbrando, y la provincia también, a que todos los eneros son bastante intensos. Hemos tenido ya un comienzo de año bastante fuerte. Solo con el Mendotram ya tenemos para todo el mes. Hoy prácticamente no, en concreto hoy era el último día de Mendotram gratis para que la gente se haya podido ubicar. Veremos cómo empieza ya la criatura a andar de una manera más normal a partir de mañana. Pero además de los temas domésticos y los temas prácticos como el Mendotram, se van instalando temas de agenda nacional que son importantes, no solo por, intrínsecamente porque son temas de fondo, sino porque impactan necesaria y obligatoriamente dentro de la agenda electoral. Vamos a tener elecciones este año, usted sabe, vamos a votar a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal, y todo tema, nos guste o no nos guste, se va a ir colando en la agenda electoral y en el debate electoral. El tema institucional para mí más importante de la semana fue el que tiene que ver con el cambio del régimen penal. Se está discutiendo otra vez en el país si hay que bajar la imputabilidad, la edad de imputabilidad de los menores, hay que llevarla a 14, a 15 años. Tenemos un régimen, como decía el diputado Luis Petri, que viene en la época de la dictadura, y esto necesariamente se va a discutir en el Congreso Nacional, se va a discutir también en el seno de los partidos y va a impactar en la agenda electoral. Ese va a ser el tema que nosotros vamos a tocar ahora, el tema central, y vamos a tener dos posiciones disímiles, y espero que también, además de ser distintas, sean complementarias, con dos referentes fundamentales de nuestra provincia, y uno de ellos, Luis Petri, el diputado nacional, que es un vocero nacional de este tema. Ya vamos a instalarnos con nuestros invitados, pero los invito de inmediato a cumplir con nuestra agenda de todos los miércoles en este programa que es El Cielo y el Infierno. Bueno, tenemos a Cecilia Aragonés, que fue noticia. ¿Por qué? Porque no es fácil, decía, llegar a comandar una comisaría. Uno puede ponerlo como el síntoma de época del empoderamiento de la mujer, pero además, no solo por eso, sino porque acá hay méritos personales de Cecilia Aragonés, con 49 años, la primera comisario general de la Fuerza de Seguridad de Mendoza. ¿Por qué digo méritos personales? Porque son 29 años de carrera la que ha tenido Aragonés, y va a estar a cargo de la Distrital 1 y va a liderar a más de 500 efectivos de Godoy Cruz y Capital. Por eso le hemos puesto en nuestro cielo de séptimo día. Y bueno, en el purgatorio lo decía Julián Imacio, es la novela del verano, por lo menos en el fútbol nuestro, y le diría también en el fútbol de la AFA a nivel nacional. Morro García, ¿qué pasa con el Morro? Se iba al extranjero, volvió, se iba a Racing, todavía está en el Tomba. La cuestión es que el Morro García sigue sin definirse su situación. Lo decía recién Julián Imacio, se volvió hasta ahora. Tenemos dos pases frustrados hasta ahora, al Toluca de México y a Racing. El presidente del Tomba le pidió no viajar al Morro hasta que no se defina la forma de pago de la transferencia. Veremos qué pasa. Por ahora, insisto, es la novela futbolística del verano. En el infierno, pobre Natalio Mema, si usted lo ve, él ya naturalmente es ojeroso, pero ahora las ojeras le llegan hasta el piso porque desde que se implementó el Mendotram, Natalio Mema casi que no duerme buscando soluciones y dando explicaciones. Es el secretario de Servicios Públicos de Mendoza, y el Mendotram tuvo un arranque bastante dificultoso, por eso por ahora le hemos puesto a Natalio entre las llamas. Veremos si a partir de mañana y a partir de lo que queda del mes empieza a salir de ese lugar tan incómodo. Paso a saludar a nuestros invitados de hoy, de esta noche, que insisto son dos referentes muy importantes, con mucha letra para aportar, porque esto es lo bueno de estos debates de fondo, tener gente que viene estudiando los asuntos y los hace realmente con gran trayectoria. Estoy hablando del doctor Sarmiento. ¿Cómo le va, doctor? Juez de ejecución penal. Y el diputado Luis Petri, que suele ser no solo referente nuestro, sino de los medios nacionales. El tema de la imputabilidad. Ustedes han expresado opiniones diferentes. Voy a hacer una simplificación bastante brutal.
ustedes después me van a corregir porque voy a ser muy simple para por lo menos para introducir el tema. Alguno podría decir que el doctor Sarmiento se preocupa por la situación de los jóvenes, las situaciones que están en situación precaria socialmente, y el doctor Sarmiento nos lo decía el otro día en Newell, si a los chicos jovencitos que tienen alguna predisposición al delito o que están en situación social delicada, usted lo mete en la cárcel, lo que hace es aumentar el problema. Porque ese pibe está un tiempo encerrado y cuando sale es peor de lo que entró. Entonces, en vez de solucionar el problema, lo vamos aumentando. Esa es la preocupación del doctor Sarmiento. El doctor Petri y los que piensan como el doctor Petri dicen no, esa es una postura que pone el acento en el victimario y no en la víctima. Nosotros queremos poner el acento en la víctima y la víctima, digamos, tiene derecho a que alguien que es peligroso por lo menos esté controlado socialmente. Grosso modo, yo lo presento así. Diputado, no sé si... No solamente alguien que es peligroso, no alcanza la peligrosidad. El problema que tenemos es que el régimen actual encarcela y encierra jóvenes por peligrosidad. Lo que nosotros estamos buscando es reformar el régimen penal juvenil para que el joven que comete un delito grave, un homicidio, un robo con arma de fuego en donde termine matando, en esos casos tenga que rendir cuentas en la justicia. En esos casos tenga que ir a juicio. Y en definitiva, si es encontrado culpable, se le dé un castigo. Pero también, no solamente es necesario modificar y bajar la edad de imputabilidad. Que la edad de imputabilidad no es otra cosa que la edad a partir de la cual el Estado está habilitado o no está habilitado para someter un proceso a un adolescente o a un joven. Sino que también es necesario modificar todo el sistema, Andrés, porque el sistema ha fracasado. Hoy el sistema no tiene alertas tempranas para impedir que ese joven continúa escalando en la carrera criminal. Nosotros necesitamos que tenga un sistema que tenga medidas de prevención, un sistema que tenga medidas alternativas a la de la prisión, que establezca una justicia especializada, establecimientos diferenciados para el cumplimiento de la pena y que tenga medidas socioeducativas que hagan foco, por ejemplo, en la educación, en el trabajo, en la responsabilidad ciudadana. Todas esas cuestiones previas a la comisión de ese delito aberrante hoy no existen. Entonces, hoy lo único que existe es la punición a partir de los 16 años cuando ese menor ya comete un hecho irreversible, por ejemplo, un homicidio. Ahora, diputado, lo que usted dice está muy bien en los papeles, pero toda esa reinserción del joven también lo podremos aplicar a los adultos. Y eso en la teoría está muy bueno, pero no ocurre en la práctica. Las cárceles son realmente lugares terribles. Exactamente. Hay que invertir en presupuesto. Está claro que este modelo no está funcionando, Andrés. Viene de 1980. Lo ideó Videla y lo ideó Vignoni. Digo, y la democracia no ha sido capaz de cambiarlo. Vos fíjate, lo ha propuesto la baja de la imputabilidad y la reforma del régimen penal juvenil. Lo ha propuesto Néstor Kirchner, propuso la baja de imputabilidad. Sí. Daniel Scioli, Sergio Massa. Nosotros lo estamos proponiendo, digo, y la política no se logra poner de acuerdo. Me parece que es un tema central, porque siempre aparece en la agenda, no solamente ahora, siempre aparece en la agenda política y en la agenda electoral estos temas. Pero sin embargo, posteriormente, la política agacha la cabeza y no se hace cargo del problema de los menores en conflicto con la ley penal y lo tenemos que resolver, no Andrés, solo tenemos eso, que ser capaces. No solo eso, diputado, no se hace cargo ni siquiera de los barra brava después del papelón internacional que tuvimos. Bueno, yo lo decía, nos dicen que lo estamos instalando como una cuestión de agenda electoral, pero resulta que en el 2018, que no era un año electoral, nosotros decíamos, tenemos que modificar la ley porque tenemos que sancionar fuertemente estas organizaciones criminales, mafiosas, que tienen de rehén al fútbol argentino. Y sin embargo tampoco nos pudimos poner de acuerdo. Ahora, doctor Sarmiento, usted ha sido claro, usted está en contra, incluso lo ha puesto en las redes sociales, está en contra de bajar la edad de imputabilidad, pero le hago una pregunta. Venimos con una, como dice el diputado Petri, con una ley de la época de la dictadura. ¿Es buena la ley que hay actualmente? ¿Qué hacemos con la norma actual? ¿Sirve o no sirve, doctor? Creo que el análisis que hace Luis también es importante porque hay dos grandes temas. Primero, modificar el procedimiento penal juvenil y que sí, comparto, digo, no respeta garantías constitucionales básicas reconocidas a nivel internacional, viola el principio de defensa de los niños y adolescentes. ¿Y por qué? Básicamente porque porque dispone de medidas de seguridad sin un tiempo determinado, están sujetos a un control difuso, no hay un abogado, muchas veces es inaudita parte, son medidas realmente violan cualquier garantía básica. ¿Y eso por qué no se toca? ¿Por qué la política no lo toca? Por eso creo que es legítima la discusión, es muy importante que haya consensos básicos sobre el procedimiento en sí. Lo que veo un error, creo estratégico, es
dentro de este proyecto, que es muy interesante, incluir la baja en la edad de imputabilidad. Hay cuestiones de derecho internacional de derechos humanos, principios básicos que estarían violentando, pero digo, vamos a lo concreto. 7.200 adolescentes hoy están bajo diferentes medidas alternativas del sistema penal juvenil en Argentina. 1.300 en contextos de encierro. Solamente el 3.8 son menores de 15 años. Estamos hablando de un universo muy mínimo. Estimo que esta medida es desproporcionada en relación a la incidencia que tienen los jóvenes menores de 15 años en estos hechos de delito. Y además creo que el efecto negativo podría ser mucho mayor al efecto positivo que quieren lograr. Además, digo, el 55% de los chicos en Argentina son pobres. De ese porcentaje, 3 han pasado hambre en el 2018. El 90% de los pibes que están detenidos hoy no finalizó la primaria. Entonces planteo, ¿no será el camino por otro lado? ¿No serán las prioridades por otro lado? Y no criminalizar cada vez más a más personas. Le hago una pregunta bastante, seca. Los pibes esos que usted dijo, ¿qué porcentaje era de menores de 15, chiquitos? 3,8 de las personas que están involucradas en el sistema penal juvenil. 3,8, nada, estamos hablando de 40, 50 pibes menores de 15 años que están involucrados en hechos graves. ¿Y esos 40, 50 pibes son de sectores vulnerables? Todos. Todos. Las cárceles y los contextos de encierro es un lugar de pobres. Un lugar de pobres. Eso es un dato sociológico importante. Es un lugar de pobres, no solamente en Argentina. Pasa en Estados Unidos la típica de personas de raza negra detenidos, la gran mayoría, y así se va replicando. ¿Y los jóvenes ricos no están encerrados porque no cometen delitos o porque tienen mejores abogados? Por supuesto que el sistema es selectivo. El sistema va al vulnerable. Es más fácil parar a un pibe de gorra que va caminando por la costanera que a un grupo de 4 o 5 chicos que están bien vestidos. Eso es una cuestión casi, digamos, antropológica, digo, pero eso es así. El sistema es selectivo y además lo que estamos haciendo ahora, bajando la imputabilidad, vamos a aumentar esa capacidad punitiva, vamos a ampliar ese universo de estos pibes que, a ver, la respuesta no es punitiva, el sistema penal no tiene que dar respuesta a esto. No es la solución del sistema penal, es el sistema social, medidas alternativas. Es más, el proyecto contempla, y el propio ministro de Justicia ha llevado adelante todo un proceso de mediación penal juvenil, que me parece fantástico como medida alternativa. Ha generado inclusive capacitación a nivel nacional. Y creo que ese es el camino, la mediación penal, la justicia restaurativa. Víctima, victimario, ver medidas alternativas, ver cómo reparamos el daño y no cómo encarcelamos personas. En el proyecto, diputado, plantea una cuestión social realmente muy puntual, el doctor Sarmiento. Sí. ¿Está contemplada la situación social? Sí, está contemplado, pero acá déjame que diga 2 o 3 cuestiones. En primer lugar, que no estaríamos violando pactos o tratados internacionales. De hecho, la Convención de los Derechos del Niño, que esta ley viola, la actual ley 22.278 viola, porque el menor no es oído, porque no tiene asistencia jurídica, porque no tiene un juicio justo, como decía Sebastián, ni siquiera es oído en el proceso. La Convención de los Derechos del Niño lo que establece es que la ley, cada país debe fijar por ley la edad de imputabilidad. Y así lo hizo Brasil, 12 años, así lo hizo Uruguay, 13 años, así lo ha hecho Chile, 14 años. Digo, Argentina... Como los países que nos rodean van en esa Exactamente, dirección. Los países que nos rodean promedio tienen 14 años la edad de imputabilidad fijada. Ahora bien, las condiciones socioeconómicas